El motivo de haber adelantado la conferencia media hora, también se lo queríamos explicar, es que Gustavo estará también en una presentación que tienen a las 7 de un libro de Julio López, Notas a pie de obra, y entonces, pues luego tienen que ir a la presentación. Bueno, Gustavo Martín Garzo, realmente no sé cómo presentársele. Tienen ustedes un currículum breve con el conjunto del resto de los ponentes, y que les voy a hablar pues de su obra, de su trabajo que tienen ahí reflejado. Sí que quería mencionar que no es la primera vez que contamos con su presencia en el museo. Hace ya mucho de aquello, pero en el año 99 Gustavo Martín Garzo participó en un programa que había en el museo, que igual alguno de ustedes recuerda, que era el cuadro del mes, y en aquella ocasión él eligió nuestras piezas de Cornell y pues nos dio una conferencia sobre aquellas obras. Entonces, pues bienvenido otra vez al museo y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenas. ¿Se oye bien? Sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer esta invitación que me permite estar de nuevo en este precioso museo para hablar de un tema que por una parte es apasionante, pero por otra parte, cuando me lo propusieron, cuando Leticia Cos me lo propuso, me sentí como un poco perplejo, ¿no? Porque en realidad yo no soy un escritor cuya literatura transite por eso los terrenos de eso que podemos llamar el realismo. Pero claro, en todo caso, esta pregunta acerca de qué es el realismo, qué es la realidad, es una pregunta que yo creo que es muy pertinente hacérsela, porque no está nada claro qué es eso que llamamos lo real. Y es un poco el tema de esta conferencia, que yo, en fin, la he traído escrita y se la voy a leer. Dos niños, un niño y una niña, crecen juntos. Sus familias viven en casas vecinas y poco a poco surge entre ellos un tierno y absorbente amor. Pero muere la madre del niño y al trasladarse su familia a otra ciudad les obligan a separarse. Pasan los años y el niño se transforma en un joven arquitecto al que vemos trabajar en su pequeño estudio. Un día recibe la llamada de un noble que le encarga la construcción de unas caballerizas. El joven viaja a sus propiedades y se pone a dirigir las obras de ese edificio que la mujer del noble visita con frecuencia. Ella le cuenta un día uno de sus sueños y el joven descubre, asombrado, que también él ha soñado lo mismo. Unos días después vuelven a compartir sus sueños y se dan cuenta, al tener los mismos sueños, que son los niños que los adultos separaron al crecer y que desde entonces no han dejado de buscarse. La trama se complica y por un hecho accidental el duque muere de un disparo y el joven es acusado de su muerte y condenado a cadena perpetua. Los carceleros le golpean hasta quebrarle la espalda. Pero allí, en su jergón, sigue reuniéndose en sueños con su amiga hasta que ésta muere y se presenta por última vez en esos sueños para decirle que ya no volverá. ¿Quién puede decir lo que es real y lo que no lo es?, exclama ella poco antes de morir al reflexionar sobre su extraña historia. Este es el argumento de Sueño de amor eterno, la película que Henry Hathaway filmó en 1935, basada en una novela de Georges de Maugier titulada Peter Ibsen. La película entusiasmó a los surrealistas, que vieron en ella un ejemplo de ese arte nuevo que preconizaban, capaz de indagar en los estratos más hondos del corazón humano. En su primer manifiesto del surrealismo, André Breton escribió: «Creo en el encuentro futuro de esos dos estados, en apariencia tan contradictorios como son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad». Tal era la convicción de los surrealistas, que más allá de la realidad física había otra realidad distinta, una realidad subconsciente, imaginaria e irracional, en la que residían las claves de nuestra vitalidad y de nuestra capacidad de crear. Sueño de amor eterno, con su historia de amor fou y su atmósfera de irrealidad y locura, no hace sino indagar en esa frontera sutil que separa el mundo real de los sueños. Si no han visto esta película, está en DVD, se puede comprar y les aconsejo que la vean.
Todos los cuentos infantiles, por ejemplo, hablan de esa realidad oculta a la que nos abrimos durante el sueño o a través del movimiento del deseo. Suelen empezar con un niño o una niña que se ven forzados a abandonar el mundo de lo conocido para adentrarse en un espacio peligroso y extraño donde hasta lo más siniestro puede suceder. En Blancanieves, la pequeña princesa se ve arrancada brutalmente del cómodo palacio donde vive, rodeada del amor de los suyos, para ser arrojada a un territorio hostil donde debe aprender a sobrevivir. Abandona, en suma, el reino del día para ingresar en el de la noche, que es el reino de lo distinto, de lo irreductible, de lo otro. Y hablar de lo otro es hablar de los animales, de los dioses, de las criaturas que pueblan los sueños, pero también de todo lo humano marginado, los extraños, los locos, los extranjeros, los niños, los muertos. Todos ellos son habitantes de la noche. Pero en la noche no hay solo oscuridad, no solo hay vejaciones y daño. La noche es también el reino de las luciérnagas. Pasolini habló en un artículo famoso de cómo estos insectos que tienen el poder de brillar en la oscuridad estaban desapareciendo de los bosques y campos de Italia y vio en este hecho un símbolo de la desaparición del mundo en el que creía. Pasolini, que había recibido como herencia del cristianismo la idea de la sacralidad de la vida, no podía resignarse a vivir en un mundo donde el cuerpo fuera una mercancía más. En una de sus cartas escribe a un amigo napolitano: «No le tengas miedo a lo sagrado y a los sentimientos, de los cuales el laicismo consumista ha privado a los hombres, transformándoles en brutos y estúpidos autómatas adoradores de fetiches». Toda la obra de Pasolini será una protesta frente a la fealdad creciente del mundo que le rodea, porque lo que tenía ante los ojos era una sociedad egoísta, inclinada predominantemente hacia el lucro y el placer, adolescentes a los que les había sido robada la cultura, una visión del sexo alejada de la alegría. Y las luciérnagas simbolizan para él el mundo libre e inagotable del deseo y del sexo, el mundo donde se celebran las bodas entre sueño y realidad, entre la vida y la muerte. Y eso representa la noche en el mundo de los cuentos, el reino donde se celebran esas bodas. En un cuento de George MacDonald, los gigantes dan su corazón a una nodriza para evitar la responsabilidad que supone tener que ocuparse de él. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Vivimos rodeados de injusticias y horrores, de seres arrogantes y déspotas capaces de cometer los crímenes más atroces y miramos para otro lado como si nada de lo que hacen tuviera que ver con nosotros. No queremos tener corazón por el compromiso que supone tenerlo. Son los niños los que no pueden vivir sin él. Por eso necesitan jugar, por eso necesitan escuchar historias. Lo necesitan, sobre todo, cuando se sienten solos y abandonados. Los cuentos le piden a la oscuridad un lugar donde ese corazón pueda seguir latiendo, porque ese territorio donde sus protagonistas andan perdidos no solo es el reino del horror y la muerte, sino también el de la libertad y el conocimiento, el de los deseos que por fin pueden decir lo que quieren. Es en un territorio así donde Blancanieves será abandonada y tras su encuentro con los enanos, con los enanitos, pasará a formar parte de una comunidad de iguales donde por fin podrá tener una vida hecha a la medida de lo que desea. Porque no deja de ser extraño que el verdadero peligro para Blancanieves no proceda del bosque ni de sus ocultas criaturas, sino del interior mismo del palacio en que habita, de su propia familia y de los adultos que la rodean. ¿Por qué su madrastra se porta así con ella? ¿Por qué la quiere matar? Aún más, ¿por qué nadie la defiende de sus terribles y delirantes celos? ¿Dónde está su padre? ¿Qué hace? ¿Por qué no corre en su ayuda? ¿Por qué los padres de los cuentos se desentienden de sus hijos? Tan pronto estos les dan el mínimo problema y siguen haciendo su vida como si no les importara lo que les pudiera pasar. Los padres de Hansel y Gretel les abandonan sin más en el bosque cuando no tienen que darles de comer, y tanto el padre de Cenicienta como el de Elsa, la princesa de los cisnes salvajes, viven ajenos al trato que sus respectivas madrastras dan a sus hijas. Lo suyo no es ocuparse de los niños. Viven pendiente de sus negocios y gobiernos, de sus tratos con eso que hemos dado en llamar realidad, y no les preocupa en exceso lo que pasa en el interior de sus casas. ¿Es esto un mero reflejo del papel que los varones han cumplido hasta hace muy poco y en cierta forma siguen cumpliendo en la educación de los niños?
o responde también a una razón más honda. Aún más, ¿no son los padres varones en todas esas historias un símbolo de lo real? Y es justo su falta la que propicia la aparición del mundo de los cuentos y de los juegos, es decir, del mundo siempre esquivo y peligroso de los deseos de los niños. Detengámonos un momento en el papel que José, el padre de Jesús, cumple en el universo del catolicismo. Hasta mediados del siglo XV apenas tenía protagonismo en el calendario de las devociones de esta religión. La Iglesia evitaba su culto temeroso de que pudiera pensarse que tales honores se le tributaban como padre carnal de Jesús. Nunca se le llamaba padre a secas, sino putativo, es decir, alguien a quien se tiene por padre no siéndolo de verdad. Por eso en todas las representaciones medievales José aparece en la sombra, es un cero a la izquierda, alguien que asiste a un misterio que no comprende, el misterio de la maternidad de María. José o el santo que calla, podríamos escribir, ya que el silencio es su cualidad esencial. El silencio del que no protesta ni dice nada, del que se sabe al margen y renuncia a entender. Bien mirado, ese silencio podría representar la perplejidad de todos los padres del mundo ante el nacimiento de sus hijos. Hasta hace poco, ese momento solo pertenecía a las mujeres. Es cierto que las cosas han cambiado y que el hombre asiste hoy con su mujer a clases de preparación al parto, aprende a respirar a su lado, incluso está presente en el quirófano cuando nace su hijo, pero aún así su papel apenas es otro que el de mero acompañante. Ningún hombre puede saber lo que pasa entonces en el corazón de una mujer. En esos momentos, y por mucho que se empeñe, el padre siempre estará en una situación de inferioridad. De eso habla la bella historia de José, de alguien que llega tarde, cuando todo está decidido, como les pasa a todos los padres del mundo, pues los recién nacidos de quien son de verdad es de sus madres. Hágase en mí según tu palabra, le dice María al ángel de la Anunciación. Y lo primero que hace la madre tras el parto es ponerse a hablar con su pequeño. Eres un niño, le dice, no eres como los corderos, los pollos o los corderos que hay en el corral. Y para convencerle le da las palabras. El mundo de las recién paridas, el mundo de las canciones, de los juegos verbales, de los cuentos maravillosos, el mundo de los encantamientos, los balbuceos y la poesía. La madre le da al niño el lenguaje y la libertad de utilizarlo. El padre, en el esquema tradicional, le dirá más tarde lo que puede decirse y lo que no. Esa es su misión, señalar al niño el camino que lleva a lo real. José enseña a su hijo su oficio de carpintero, vigila sus pasos y corrige sus desvaríos. En los evangelios apócrifos, cuando le ve realizar milagros, se vuelve hacia María y le pide que hable con él y le diga que renuncie a esos poderes extraños. La huida a Egipto supone el abandono del mundo del mito. Es José quien conduce el pequeño burro que lleva a la madre y al niño en ese itinerario. Eso significa el mito de la matanza de los inocentes. Solo los niños que renuncian a ser reyes o enviados pueden entrar en el espacio del humano, en el reino de lo real. Dejar atrás la escena de la adoración es acceder a lo real. Es allí donde empieza la tarea del Padre. José la desempeña de manera ejemplar. Está atento, se ocupa de su hijo sin dejar de percibir su belleza. Su belleza es la huella del mito. Porque el niño no solo es adulto en potencia, es algo más. Es una criatura abierta a otros mundos y otras realidades. François Dolto dijo que era el médium de la realidad, dando a entender que era a través suyo como el adulto podía abrirse a una realidad más honda que aquella que constituía su vida ordinaria. Los niños pertenecen al mundo de los cuentos, un mundo, por seguir utilizando el cuento del Belén, donde las madres hablan con los ángeles, los animales les calientan con su aliento, hay estrellas que se detienen en el cielo sobre sus cunas y magos que viajan desde países lejanos para celebrar su llegada. Pero también donde reyes envidiosos quieren acabar con ellos para seguir detentando su horrible poder. Eso es Herodes, el terrible rey de la realidad, el rey que prohíbe los cuentos y los juegos a fin de que nada escape a su poder, pues el reino en que cuentos y juegos llevan a los niños es el mundo de la libertad y el goce. Un mundo que, sin embargo, el niño tiene que abandonar para crecer y hacerse adulto. ¿Abandonarle completamente? Los cuentos nos dicen que no, que ese mundo nos acompañará siempre, no importa que como reino interior, y que los momentos más decisivos de nuestra vida serán aquellos en que encontremos la manera de regresar a él.
Los adultos que saben esto no leen cuentos a los niños por pura condescendencia, esperando solo el momento en que al crecer y volverse razonables como ellos dejarán de necesitarlos, sino para que nunca olviden ese reino del que proceden. De eso hablan los cuentos y por eso los padres se los cuentan a sus hijos, para hablar de lo que son de verdad. Y jugar para el niño no es otra cosa que dar cuenta en el mundo de la vida de sus deseos, llevar su verdad a la vida real. Las extravagancias que tanto abundan en los cuentos y los juegos de los niños tienen que ver con su incapacidad para aceptar una vida no marcada por lo excepcional. En eso radica su radical inocencia, en su incapacidad para separarse de su propia verdad, ¿no? En la mística iraní se piensa que el nacimiento de cada hombre está presidido por un ángel llamado Daena, que tiene la forma de una niña bellísima. El rostro de ese ángel no permanece inalterable a lo largo de la vida, sino que se va transformando imperceptiblemente con cada uno de nuestros gestos, palabras o pensamientos, de forma que al final de la vida, cuando nos encontramos por fin con él, se ha transformado en un ser bellísimo o en una criatura monstruosa, según han sido nuestros actos. Me atrevo a decir que es en los cuentos donde los niños se encuentran con ese ángel secreto, y el juego no hace sino traer a la realidad la vida de los cuentos. Por eso surgen siempre de un sentimiento de insatisfacción, del afán de salvar ese abismo que existe entre nuestros deseos y la realidad. Jugar es anhelar lo que no podemos tener, estar enfermo de deseo. Cuando Pierpaolo Pasolini abandonó el realismo de su primera época para hacer películas como Medea, el Decamerón, Edipo Rey o Las Mil y una Noche, su amigo Alberto Moravia se preguntó en un artículo por las razones que podían haberle llevado a hacerlo, haber abandonado esas primeras películas como Acatone o Mamma Roma, que básicamente eran todavía herederas del neorrealismo italiano. La explicación más simple, nos dice Moravia, es que en Pasolini resulta ya una necesidad poética la mediación cultural. La realidad, pensaba Moravia, había perdido densidad en la inspiración de Pasolini, que necesitaba recurrir al mundo eterno de los relatos y los mitos para penetrar en el eterno misterio del corazón humano. Tal adelgazamiento de lo real es sin duda uno de los hechos más preocupantes de este tiempo. La pérdida de prestigio de cuanto tiene que ver con las humanidades en la enseñanza es uno de sus signos más claros. Alarma la marginación que asignaturas como filosofía, lenguas clásicas o historia del arte sufren en los nuevos planes educativos, y la indiferencia con que se trata a esas otras, literatura, música o danza, que en otro tiempo recibían el delicado nombre de bellas artes. Los nuevos planes educativos exigen que un niño a los 5 años sepa leer, apostando por un modelo que fomenta la competencia, la utilidad y el conformismo, e ignoran sistemáticamente la importancia de las enseñanzas creativas a esa edad, porque lo que necesita un niño a los 5 años no es saber leer, sino escuchar música y cuentos, conocer su cuerpo y jugar con él, encontrar palabras y figuras que le ayuden a entender lo que siente y a encontrar su lugar entre los demás. La educación ha dado la espalda al complejo mundo de sus afectos y apuesta cada vez más por un individuo adaptado, pragmático, obediente a los códigos de su entorno social. Hay un momento único en que el niño descubre su sombra, descubre otro yo, alguien que le acompaña en secreto. Ese alguien habita sus pensamientos y sus deseos más íntimos, es su doble escondido, su parte proscrita. En Peter Pan, la novela de Barley, el niño volador regresa a Londres en busca de la sombra que ha perdido, pues esa sombra le vincula a la isla de la que viene y a través suyo a la infancia con todas sus fantasías y locuras. En esa sombra reside su vitalidad, pero también cuanto de caótico y destructivo hay en él, ¿no? Recordar todas las locuras que sucedían en la isla esa de nunca jamás, ¿no? Freud, Nietzsche y Jung hablaron de ese contraste entre la racionalidad y la sombra, y vieron que no era posible un desarrollo completo de la personalidad sin una armonización de los dos. Adelbert von Chamisso escribió a comienzos del siglo XIX la maravillosa historia de Peter Schlemith. En ella, un hombre, para hacerse rico, vende al miedo una parte de su humanidad, su sombra. Podría ser una alegoría de este tiempo en que también, por miedo a lo que somos, a nuestro verdadero ser,
a sus preguntas eternas y a su poder creador. Huimos de cuanto nos perturba e inquieta para refugiarnos en el nido de nuestras conveniencias. La novela de Chamisso tuvo un éxito extraordinario y muchos autores recrearon tras él la extraña historia. Hoffmann hizo que la sombra fuera la imagen reflejada en un espejo y Gautier cuenta la historia de un joven romántico que se vuelve loco al perder esa imagen. En La sombra, de Andersen, y en El pescador y su alma, de Oscar Wilde, son las sombras las que acaban esclavizando y transformando en sus reflejos a sus atribulados dueños. El mito de Drácula habla de esa primacía de la sombra sobre la razón. El vampiro es la sombra del hombre, una sombra que adquiere tanto poder sobre él que termina por arrojarle al abismo de la locura y la perversidad. Pues así como es peligroso que alguien pierda su sombra, no lo es menos que esa sombra adquiera demasiado poder sobre él y termine sometiéndole a la ley oscura de sus demandas. La sombra personaliza en las historias que acabamos de recordar la parte primitiva e instintiva del hombre. Es su doble negativo, pero también la fuente de su vitalidad y, en cierta forma, de su salud intelectual. Es ella la que nos enseña a tolerar las ambigüedades y nos aparta de los peligros que acosan al hombre integrado, la rigidez de pensamiento, el dogmatismo, los fundamentalismos religiosos, los prejuicios etnocéntricos o la banalidad. Es curioso a este respecto preguntarse por qué en el cine actual el género del terror goza de tan buena salud y las salas se llenan sobre todo de jóvenes que acuden excitados a contemplar sus truculencias. Aún más, ¿por qué en ese cine los personajes más repetidos son los zombies o esos seres contaminados por virus letales que, privándoles de toda humanidad, los transforman en verdaderas jaurías sedientas de sangre? Drácula, a su manera, era un caballero, un hombre culto, amigo de la conversación y los juegos de la inteligencia, y el monstruo del doctor Frankenstein temblaba al acercarse a los niños. Pero los zombies, ¿por qué son tan siniestros? ¿Por qué ni siquiera pueden hablar? Simbolizan esa incapacidad del hombre actual para dialogar con su propia sombra de la que se quejaba Pasolini. En Sueño de amor eterno, la película que estamos comentando, es el sueño el que vuelve reales a los protagonistas, pues les arranca de esa mentira que ha sido su vida desde que siendo dos niños les han separado. Todos los amantes lo saben y por eso, y para no despertarse del todo, se cubren el uno al otro de delicadezas. Los amantes son sonámbulos que en su merodear inconsciente llegan inesperadamente a un mismo lugar, un lugar que solo ellos conocen y al que volverán cada noche, un lugar que solo existe en el mundo gracias a ellos. Reconocer en el otro el mismo sueño que tienes tú. Tal es la sorpresa que nos depara el amor. Alguien encuentra a una persona y empieza a soñar con ella. Sueña que vive a su lado, que caminan juntos, que hablan interminablemente. Sueña con caricias y abrazos, con lechos cálidos como nidos, con noches interminables, con juegos y palabras que solo tienen sentido si están juntos. Y un día descubre con asombro que aquel o aquella en la que no deja de pensar tiene sus mismos pensamientos. Y es así como su amor se vuelve real. Pues la realidad no es sino lo común, lo que se puede compartir. Eso es el amor, un sueño que se comparte. La poesía nos recuerda lo que somos, dice Octavio Paz. En Peter Ibsen, la novela de Georges de Maurier, ¿no?, en que se basa Sueño de amor eterno, hay un momento en que su protagonista femenino hace la siguiente reflexión. Escucha, mi querido padre me enseñó un misterio singular del cerebro, un modo de saber recordar y evocar en sueños las personas y las cosas y los lugares ya desaparecidos, tal y como habían sido en realidad, hasta las cosas ya olvidadas. Él lo llamaba soñar de verdad, y tras una larga práctica me dijo que había conseguido llegar a la completa perfección. La literatura es aventurarse en esos territorios inciertos, pero a la vez encontrar la puerta por donde regresar. Todos los lectores de literatura deliran, al menos mientras el libro continúa abierto en sus manos, y son presos del hechizo de la lectura. Entonces se separan del mundo que conocen para sumergirse en una realidad distinta a la suya, traspasados por vidas y pensamientos que no son los suyos, que les son dados desde el exterior de sí mismos. Leer es delirar, habitar un mundo y unos pensamientos que no son los nuestros, que nos son dados por un poder superior. Apollinaire dijo que la pintura es materia encantada, y eso es un libro,
palabra encantada que tiene el poder de cautivar nuestra voluntad. Pero ese hechizo nunca es completo, pues el lector siempre encuentra la manera de regresar y de hecho le suele bastar con dejar de leer, dejar el libro en su mesilla de noche para lograrlo. El psicótico sería entonces el lector más puro, el que no puede abandonar el libro, no puede abandonar su delirio. Ni siquiera lo hace cuando lo cierra, pues como pasa en Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, él mismo se ha transformado en el libro que tiene en las manos, un libro que no puede dejar de leer y cuyas palabras se confunden con las suyas. Don Quijote, Emma Bovary, ¿son entonces psicóticos? Don Quijote queda apresado en el mundo de las novelas de caballerías y Emma Bovary en el de las novelas románticas. Los dos son presas de un delirio que termina por apartarles de todos y conducirles a algo parecido a la locura. Sin embargo, ni en Don Quijote ni en Emma Bovary ese delirio es completo. Ninguno de ellos pierde enteramente la razón, es decir, su capacidad para relacionarse con los demás. En realidad, lo único que hacen es jugar, aunque a los suyos, como todos los verdaderos juegos, sean juegos peligrosos. La diferencia entre un buen lector y ese lector de lo absoluto, que es el psicótico, es que este último no sabe jugar. Y jugar es, sobre todo, saber regresar cuando toca. Don Quijote juega a ser caballero andante, pero no pierde de vista el mundo real y, de hecho, no deja de actuar sobre él. Su condición de caballero andante es un disfraz del que se sirve para buscar un mundo más justo y noble, donde los amos no golpeen a sus criados, las pastoras sean soberanas de sus propios deseos y ningún poder humano se arrogue el derecho de privar a alguien de libertad. Emma Bovary, por su parte, proyectará en sus heroínas románticas su sueño de amor capaz de dotar a la vida de plenitud. Ambos buscan ese instante en que las cosas se vuelven significativas. Esa es la tarea de todos los grandes personajes de la literatura, construir parábolas que nos ayuden a entender el mundo. Por ejemplo, la princesa durmiente de Zarzalosa, de la Bella Durmiente, representa algo más que esa pasividad femenina contra la que con tanta razón se alzan las mujeres. Es el símbolo, la Bella Durmiente, es el símbolo de nuestra vida dormida. Y de hecho, en cuentos y leyendas no solo hay bellas que duermen, sino que también son frecuentes los bellos dormidos. Y ahí están para demostrarlo los 7 durmientes de Éfeso, que permanecieron dormidos 100 años en una cueva huyendo del emperador que trataba de ultrajar su fe, o el bello Endimión, amado por Selene, la diosa de la luna, que pidió a Zeus que le concediese vida eterna para que nunca la dejase y se unía a él cuando estaba dormido. También el rey Arturo, mortalmente herido tras su última batalla, fue llevado por 3 reinas mágicas hasta la isla de Avalon, donde permanecerá en un ensueño hasta que su presencia sea requerida de nuevo en la tierra. Así es el cuerpo de los durmientes, un cuerpo que dice cosas que nadie quiere escuchar, ya que representan a esos otros y otras que somos. ¿Por qué despertarlos si luego no sabremos qué hacer con ellos? ¿No es mejor olvidarlos? Fingir que no existen. El sueño de Arturo en la isla mágica de Avalón habla del olvido de todos ellos. ¿Pero de verdad los hemos olvidado? No, no podemos hacerlo, porque representan nuestros deseos más impostergables, todo lo que somos más allá de lo que creemos y nos conviene ser. El mundo de esos durmientes es el mundo múltiple y salvaje de nuestro corazón. La literatura habla de sus andanzas en la noche, nos trae noticia de sus cantos y danzas, de las historias que cuentan, y nadie más atento a ese mundo proscrito que el psicótico. Él es el único que vigila, que permanece despierto mientras los demás dormimos, el único que escucha a los que no están. Es el desvelado, el que vigila en la noche, el que contra todo consejo visita el castillo del vampiro y tiene tratos inconfesables con los que moran en él. No queremos escuchar lo que nos cuenta, no queremos escuchar lo que nos cuentan los locos, porque tememos que nos contagien su enfermedad, quedar contaminados para siempre por lo que traen consigo. El psicótico es el mensajero de la oscuridad, el copero de la muerte. En realidad, todo el mundo del relato, las criaturas que lo pueblan, son pura psicología. Hablan de nuestra vida oculta, de lo que nos constituye más íntimamente y está más allá de nuestra vida consciente. Aún más, nos dice que sin descender a esas zonas silenciadas y extrañas y abrirnos a lo que allí se esconde, nunca podremos tener una vida completa. Es en ese mundo, en las historias que hablan de él,
como bien mostraron Freud y Jung, donde se guarda la verdad de lo que somos. Esas historias no son reales, pero hablan de esa verdad. La historia de Eros y Psique habla del eterno misterio del otro, que nunca es más presente que en el amor. La historia de Orfeo y Eurídice de la lucha contra la muerte. Los sueños en que se encuentran los amantes de nuestra película cumplen una función semejante. Sueñan porque lo real no les basta y necesitan regresar de alguna forma al reino del mito, al mundo de los relatos esenciales. La infancia pertenece a ese reino, también el amor. Por eso, tanto el niño como los amantes necesitan jugar. Es en el juego donde nos abrimos no solo al misterio de los demás, sino al de nosotros mismos. El que juega siempre convoca su sombra. Quiero ser real. Es la plegaria silenciosa que acompaña al comienzo de todos los juegos. Pero la realidad, ¿qué es? Solo lo que tenemos delante de los ojos, aquello que percibimos con nuestros sentidos y que compartimos con los demás. Una calle es real porque sus tiendas, sus aceras, son visitadas por multitud de personas que pueden encontrarse en ella y detenerse ante sus escaparates. Pero los sueños, los deseos ocultos, todo lo que esas personas callan acerca de sí mismos y de lo que quieren, ¿acaso son menos reales? Y es que la realidad en la vida de un hombre, como nos recuerda Berta Vías, no se encuentra únicamente donde él está. La realidad de un hombre se halla también en otras vidas, en la de los seres a los que él ama o aborrece, pero también en las de otros por completo desconocidos para él. Hace unos meses, en una intervención pública, Juan José Millás habló de lo resbaladizo que es el concepto de realidad. Recordó el cuento de Andersen, El traje del emperador. Todos lo recordáis. Unos pícaros ofrecen al emperador unos tejidos maravillosos para que se haga el más precioso traje. Le dicen que la prenda fabricada con aquella suave tela tiene la especial cualidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían ver que trabajaban en la ropa, pero se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Sintiéndose algo nervioso acerca de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el emperador envió primero a 2 de sus hombres de confianza a verlo. Ninguno de ellos admitió que era incapaz de ver la prenda y comenzaron a alabarla. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Por eso, aunque vieron desfilar al rey completamente desnudo, todos alabaron su traje, temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo, hasta que apareció un niño y dijo: «Pero si va desnudo». Para Juanjo Millás, ese niño es el poeta, que es quien tiene la capacidad de ver la verdad más allá de las mentiras y las ilusiones colectivas. Y él recordaba lo que pasa en Roma, donde una persona dice que es el representante de Dios en la tierra, y como en el cuento de Andersen, todos cuantos le rodean, obispos, cardenales, monjitas, no solo le siguen la corriente, sino que terminan ellos mismos por creérselo. No solo eso, sino que grandes multitudes se reúnen cada semana ante su palacio para aclamarle como lo que estuvieran viendo fuera la imagen del mismo Dios. Esa vestidura radiante que dice portar no es como el traje invisible del emperador del cuento de Andersen. Lo real, entonces, ¿dónde está? Fui un animalillo metafísico desde los 6 o 7 años, escribe Julio Cortázar en una entrevista. Recuerdo muy bien que mi madre y mis tías, mi padre nos dejó muy pequeño a mi hermana y a mí. En fin, la gente que me veía crecer se inquietaba por mi tendencia a la ensoñación. Yo estaba perpetuamente en las nubes. La realidad que me rodeaba no tenía interés para mí. Yo veía los huecos, digamos, el espacio que hay entre 2 sillas, si puedo usar esa imagen, y por eso desde muy niño me atrajo la literatura fantástica. El niño busca sin descanso esos huecos, pues lo real raras veces recoge sus verdaderos deseos. Por eso abundan en los cuentos esos padres ausentes de los que antes hablaba y de los que el propio padre de Julio Cortázar, al abandonar su familia, es un ejemplo. El padre, como comentaba antes, es el guardián de la realidad y su ausencia implica una fisura en ese reino que representa. Es el hueco entre las sillas del que habla Cortázar. Un hueco no solo por donde escapar, sino por donde abrirse a otras formas de realidad.
Ese espacio escondido en los intersticios de lo real es el que explora el mundo de los cuentos y del arte. En las crónicas de Narnia, ese mundo escondido vive en el interior de un armario. En Alicia en el País de las Maravillas, en el hueco de un árbol. El mundo de los cuentos está lleno de huecos así, fisuras en el tejido de lo existente que abren al niño a zonas de lo real donde se juegan sus verdaderos deseos. También Blancanieves escapa del palacio de la realidad. Ve ese hueco y se hace pequeña para entrar por él. Eso es lo que simbolizan esos hombres diminutos con los que se encuentra. Ha entrado en el reino de lo pequeño, que es el reino de los cuentos, los juegos, del amor y del arte, las casas de muñeca, los soldaditos, los trenes eléctricos, todos esos objetos que tanto gustan a los niños y de los que se sirven para jugar, son el acceso a la habitación de los deseos. También los amantes buscan esa habitación. Y esa es la razón de que haya tantas historias de parejas que huyen al enamorarse, como pasa con Tristán e Iseo, cuando huyen al bosque para vivir su amor. El amor reclama burlar a los guardianes de lo real, como hacen los protagonistas del sueño de amor eterno con sus carceleros. Todos los niños lo hacen cuando juegan. Todo buscan un lugar indefinible que solo a ellos pertenece, un lugar muy semejante al que luego accederán a través de su sexualidad, pues el sexo, como el juego, solo puede tener lugar lejos de la mirada de los padres. Recuerdo una película sobre Simbad el marino. Su prometida ha sido transformado en una criatura diminuta y Simbad tiene que correr todo tipo de peligros en busca de una flor cuyo elixir posee el poder de devolverle su tamaño original. Simbad lleva a la princesita consigo y de vez en cuando, entre aventura y aventura, la saca de su cofrecillo y la deja correr sobre la mesa, lo que ella aprovecha para provocarle con sus palabras y sus movimientos, como si le dijera: para amarme tienes que hacerte tan pequeño como yo. Esas escenas son una metáfora preciosa del amor, porque el amor, como el juego de los niños, es el reino de lo pequeño. Es justo eso lo que significa el anillo que se entregan los amantes. Tienes que caber por ese hueco, se dicen el uno al otro cuando se lo ponen. El reino de lo pequeño es el reino del amor y del juego, y de ahí el gusto de los amantes por los diminutivos, su tendencia a tratarse como si fueran dos niños que nunca abandonan de todo el territorio del sueño. Platón habla de un anillo así, ya voy terminando, en uno de sus diálogos, el anillo de Ciges. Ciges es un pastor que un día pierde una de sus ovejas al abrirse un agujero en la tierra. Al adentrarse en la profunda grieta, descubre un anillo. Tras este incidente, el pastor se une a un grupo de conocidos que están hablando mal de él y, como al acercarse lo siguen haciendo, comprende que el anillo que ha encontrado le vuelve invisible. Los amantes y los niños tienen un anillo así. Es él quien les permite encontrar ese hueco en lo real por el que abrirse a zonas escondidas del mundo, donde por fin tener la vida que desean. Lo pequeño marca siempre el acceso a esa vida encendida por el deseo. Pero entonces, ¿por qué llamamos realidad a lo que pasa en el palacio del rey y no a lo que sucede en el bosque? ¿Es el bosque el sueño de los que viven en el palacio, el territorio de sus pesadillas? El lobo en Caperucita simboliza entonces la angustia de todas las madres ante el proceso de independencia de sus hijas. En ese caso, ¿por qué Caperucita hace caso al lobo? ¿Por qué el príncipe de la Bella Durmiente abandona su camino para internarse en la espesura de las zarzas? ¿Por qué la esposa de Barba Azul abre la puerta del cuarto prohibido? ¿Por qué, en suma, los personajes de los cuentos se internan en esos territorios inciertos? No queremos renunciar al espacio del sueño. Es eso lo que nos pasa. No queremos hacerlo porque es allí donde viven nuestros deseos. En el Museo de Cluny, en París, hay unos hermosos tapices flamencos que narran el encuentro de una dama con el unicornio. Son 6 tapices llenos de símbolos en que ese encuentro es narrado desde la perspectiva de los 5 sentidos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. En un 6º tapiz se ve a la dama a la puerta de su tienda recibiendo al unicornio. En el dintel hay un lema que dice: a mi único deseo. Los tapices proceden de finales del siglo XV y han sido amados por multitud de poetas, entre ellos Rilke, que en sus sonetos a Orfeo dedicó uno de los sonetos a esta misteriosa criatura que empieza así: he aquí el animal que no existía, para añadir enseguida: y no existe, es verdad, pero al amarle le hicieron un lugar en este mundo. Es decir, es el amor el que le hace existir, el que crea para él un lugar donde poder encontrarle.
También nosotros queremos encontrar un lugar así, un lugar al que debemos renunciar para tener la vida que tenemos cada día. Esa vida secreta, sin embargo, siempre regresa. Lo hace en ciertos instantes, los más reveladores e íntimos. Entonces, todo eso que somos y tratamos de olvidar nos llama desde ese otro lado de lo real. Los niños son expertos en esas llamadas. Eso es jugar, crear un espacio para que puedan escucharse. Los cuentos guardan la memoria de todas ellas. Por eso les resultan incómodos a los adultos y no suelen gustarle, porque no hablan de lo que son, sino de lo que han olvidado. No se dan cuenta de que al hacerlo les ofrecen una segunda vida. Tal es el milagro de los cuentos, entregarnos la vida que la Bella Durmiente no pudo vivir. Todos los juegos de los niños tienen ese poder, incluso los más aparentemente banales. Cuando una niña juega a las maestras o a imitar a su madre, cuando va a la compra o está leyendo un libro, está haciendo algo más que interiorizar los roles que ella misma desempeñará al crecer. Quiere ser como su madre, sorprender sus pensamientos más secretos, compartir sus sueños. No ha perdido la razón, sino que hace de la razón el campo de sus deseos. El juego siempre es un viaje interior, un viaje al corazón de lo real. Un psicoanalista diría que más allá de nuestra razón, de nuestra vida consciente, hay otro mundo, un mundo oculto, hecho de deseos apenas formulados, de visiones, de anhelos extraños. Es ese mundo el que el anillo de Giges nos permite visitar. En la película de Henry Hathaway hay un anillo así. Peter agoniza en la cárcel y Mary se presenta en sus sueños para pedirle que resista y siga viviendo, porque a partir de entonces se seguirán encontrando al dormir, ¿no? ¿Y cómo sé que todo esto es verdad?, le pregunta él, que está en la cárcel. Mary le enseña un anillo que lleva en el dedo y le dice que hará que se lo lleven a la cárcel por la mañana. Y cuando, en efecto, llega la mañana y le llevan ese anillo, Peter comprende que Mary no le ha mentido. Parece un anillo, pero no lo es. Le dice entonces Peter al médico, son las paredes del mundo. Dentro de él está la magia de los deseos. Dentro de él está ella y todo conduce a ella. Todas las calles, todos los caminos y el octavo mar. Es un mundo, es nuestro mundo. Peter y Mary compartirán sus sueños a partir de ese momento y seguirán teniendo una vida en la que se seguirán encontrando a espalda de sus guardianes. Son como el unicornio y la doncella de la leyenda, se buscan en el bosque y tienen el mismo sueño. ¿Qué quiere el unicornio en ese sueño? ¿Qué quiere la doncella? No lo sabemos, pues todo lo que pasa entonces es indecible. El alma de la belleza es la distancia, dijo Simone Weil. Eso era la belleza para la pensadora francesa, lo inasible, lo que nunca podremos poseer. Los cuentos no tratan de desvelar los misterios de ese bosque que es nuestro corazón, sino de protegerles. Por eso los necesitamos. Son los sueños donde por fin padres e hijos se encuentran de verdad, porque ¿a quién le basta lo real para decir lo que quiere? En el relato cristiano del nacimiento del niño Dios hay un pasaje perturbador que es la matanza de los inocentes. Herodes se entera de que ha nacido un niño que será el nuevo rey de Israel y para evitarlo ordena matar a todos los recién nacidos. José recibe la visita de un ángel que le dice lo que va a pasar y le pide que huya. Y eso hace esa misma noche con María y el niño, por lo que el pequeño logra salvarse. Atrás quedaron todos los niños que murieron por él. ¿Qué pasó de esos niños? Esos niños recuerdan a los niños perdidos de Peter Pan, la novela de Barley. Barley dice que son los niños que se caen de los cochecitos cuando sus madres los llevan por el parque, pero en realidad son los niños que se morían a causa de las numerosas enfermedades de la infancia y mucho más en ese momento, ¿no? El mundo está lleno de santos inocentes que son los niños que fuimos alguna vez y de los que tuvimos que separarnos al crecer. Ellos nos acompañan en este viaje que nos lleva del mundo del mito al de la razón. Una leyenda victoriana habla de los otros hijos de Eva. Eva estaba en el paraíso con sus hijos y Dios los quiso conocer, pero ella no se los enseñó todos, sino que eligió los más guapos, limpios y educados para no tener que avergonzarse de los demás que escondió en el bosque. Pero una vez que lo hubo hecho, comprendió que para que Dios no descubriera su engaño, los hijos que había sustraído a su mirada tendrían que permanecer ocultos para siempre. Y fue de esa estirpe, de esos niños ocultos, de donde surgieron hadas, elfos, duendes,
y las otras criaturas ocultas del bosque. El mundo de los cuentos, yo me atrevería a decir que el mundo del arte en su conjunto, habla de todas esas criaturas. Habla de los niños que mató Herodes, de los niños perdidos de Peter Pan, de los hijos que Eva apartó de la mirada de Dios. En ello está todo aquello a lo que debemos renunciar al crecer, ese mundo de azoteas y ventanas iluminadas que solo vive en el interior de los sueños. Pero esos niños, y este es el misterio y la maravilla, siempre se las arreglan para regresar. Regresan cuando leemos un libro o escuchamos una canción. Regresan cuando amamos a alguien, cuando jugamos con nuestros hijos, cuando buscamos la compañía de los animales. Regresan en nuestros sueños. Representan todo lo que vive más allá de las fronteras de nuestra razón, todo eso que somos y que no cabe en lo real. Jugar es mirar por los ojos de esos niños perdidos, reunirse en secreto con ellos, hacer lo que nos piden. ¿Cuánto durará un niño?, se pregunta Julio Cortázar, y enseguida responde: un niño durará todo lo que duren sus juegos. Muchas gracias.